sangre que puede limpiar tu pecado, y todavía hay una sangre que puede sanar tus heridas. No tiene límite su gracia, no tiene muerte, regala vida. No importa cuál sea tu llanto, somos sanados por sus heridas. Y todavía hay una sangre que puede limpiar tu pecado, y todavía hay una sangre que puede sanar tus heridas. No tiene límite su gracia, no tiene... ¿Pueden darle otro aplauso al Señor? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. El afecto es mutuo, gloria al Señor. Ya saben que me bendice mucho el Señor cada vez que vengo a estar con ustedes, amén, gloria al Señor. No sé si os habéis dado cuenta que estoy un poco así, ¿vale? Yo soy de poco vocear, así que si le das un poco volumen no pasa nada, gloria al Señor. Bueno, un abrazo para todos, que Dios os bendiga, gloria al Señor. Me alegro enormemente poder estar aquí, es un privilegio para mí, gloria al Señor. Tengo amigos, gloria al Señor, y ancianos a los que respeto mucho, y bueno, recibo este regalo con mucho agrado, amén. Ustedes quieren escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano del piano, por favor, te pido muchas cosas, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Bueno, vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a tomar un texto y vamos a entresacar cosas de aquí para que vean qué glorioso es lo que tiene Dios para nosotros. Pero en esa gloria pues tiene su exigencia. Gloria al Señor. Romanos capítulo 13 versículo 11. Miren qué texto. Conociendo el tiempo, que es ya hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación. Este texto tiene tres cosas. Primero, nos pide un conocimiento del tiempo. Segundo, nos habla de un despertar espiritual. Y tercero, nos habla de la consumación de un propósito. Amén. Hay un tiempo, hay un despertar y hay un propósito. Miren, todos ustedes saben que Dios, allá en la eternidad, diseñó un propósito. Amén. Pero Dios luego lo echó en las ruedas del tiempo. Gloria al Señor. Por eso que cada tiempo tiene una manifestación de su propósito. Y cada tiempo tiene su propia generación. Así que cada tiempo histórico, la generación que le toca vivir es testigo de un propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Miren, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta que sé cómo me van a contestar ustedes. ¿A cuántos les gustaría formar parte del propósito de Dios? Gloria a Dios. Algunas van a levantar las dos manos. Es que se merece levantarse las dos manos. Yo quiero formar parte del propósito. Claro. Pues si quieres participar y formar parte del propósito de Dios, vas a necesitar dos cosas que nos dice ese texto. Primero, conocer el tiempo en el que estamos. Y segundo, un despertar espiritual. Sin estas dos cosas es imposible entrar. ¿Qué es conocer el tiempo? Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 3 le dice Pablo a Timoteo: también, noten, también debes saber esto. Este también quiere decir que Pablo le ha dicho a Timoteo: Timoteo, enseña doctrina. Timoteo, pastorea. Timoteo, haz obra de evangelista. Timoteo, y además dice, también, es decir, tan importante como esto, Timoteo, tienes que saber que los últimos tiempos serán tiempos muy peligrosos.
Porque es necesario conocer doctrina, es necesario pastorear, es necesario evangelizar, pero tan necesario como eso es saber en qué tiempo estamos viviendo. Igual de importantes. Porque los peligros de nuestro tiempo están enfocando el propósito actual de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué amenazas estamos teniendo hoy? ¿En qué tiempo histórico nuestra generación le ha tocado vivir? ¿En qué tiempo estamos? Mirad, la serpiente le dice a Eva: así que el Señor os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y dice Eva: no ha dicho eso. El Señor ha dicho que podemos comer de todos menos de ese. Justo cuando la serpiente vio cuál era el árbol que Dios no quería que tocaran, ese árbol lo convirtió en un objetivo. Porque déjame decirte que posiblemente no haya nadie que persiga más el propósito de Dios que el propio Satanás, precisamente para destruirlo. Es por eso que los peligros de nuestro tiempo están enfocando el propósito de Dios. ¿Están ustedes de acuerdo? Discúlpame, un poquitín más bajo la música. Te doy la tarde, hoy te doy la tarde. Mirar, conocer el tiempo y sus amenazas, conocer nuestro tiempo y las amenazas de hoy, nos van a involucrar en el propósito de Dios. ¿En qué se encuentra hoy, actualmente, históricamente, el plan de Dios? ¿En qué momento estamos? Es que es tan importante y necesario que la iglesia sepa en qué momento del propósito nos encontremos, para no estar desactualizados, para no ir en una ruptura de dinámica, que Dios esté caminando por una parte y yo esté caminando por otra parte. Yo necesito estar enfocado en donde está Dios. Que estamos perdidos. ¿Qué nos está atacando hoy? ¿Qué estamos haciendo con las redes sociales? ¿Qué preocupación tiene la iglesia por la depresión infantil? ¿Qué estamos haciendo con la educación de nuestros jóvenes en el colegio? ¿Qué peligros tenemos hoy? ¿Qué nos está atacando? Porque lo que el enemigo ataca es precisamente el propósito de Dios. Por eso los peligros enfocan el propósito. Gloria al Señor. Discúlpenme, pero mucho me temo, a nivel general hablo, mucho me temo que a veces nos parecemos un poco a la reina Esther. Ella está en su palacio. Hay un Mardoqueo que llora y hay una amenaza sobre el pueblo. Pero es que Esther está en su palacio. Ella no sufre las amenazas. Ella no sufre los peligros. Ella está en su palacio entre cortinas de seda. No sufre esas amenazas. Está viviendo una vida paralela a lo que está sucediendo en el pueblo. Nosotros, la iglesia, no podemos hacer eso. No podemos. Nos hemos creado un ecosistema particular, un Edén personal con nuestras prohibiciones y nuestras bendiciones, y a veces vivimos un poco exento de lo que está pasando ahí fuera. Tiene un sentido porque ahí fuera no nos miran bien, nos miran por encima del hombro. Aquí tenemos un lugar donde nos reconocemos, tenemos un nombre, y quieras que no, a veces hemos caído en el error de encerrarnos en nosotros mismos, y la iglesia no puede estar encerrada en sí misma. Porque una generación desligada de su tiempo es una generación desenfocada de su propósito. Y no podemos estar desenfocados del propósito. Es crítico esto. Déjame hacerte otra pregunta. Y piénsala. ¿Te sientes de forma personal? ¿Te sientes parte del propósito de Dios? Dices: estoy dentro. Estoy. Tienes esa conciencia de que estoy en el plan de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4. Le dicen los judíos a los discípulos: no prediquéis de Cristo. Les golpean, les azotan, les amenazan y les dicen: no volváis a predicar de Él. Los discípulos salen corriendo a la iglesia y se lo dicen a los ancianos: mira lo que nos están haciendo, nos amenazan, nos han golpeado, quieren que no prediquemos de Cristo. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que los ancianos dijeron: te alabamos, Señor, gracias, gracias. Y ahora mirad lo que dice el texto: y alzaron la voz unánimes: alabado sea, Señor, que por medio de David, noten, que por medio de David
se reunieron los reyes contra el Señor y contra su Cristo. Les golpean, les dicen que no prediquen a Cristo y rápidamente dicen: gracias, Señor, porque ya lo dijo David. Lo que estamos pasando es profético. Lo que estamos pasando lo profetizó David. Y ahora dice el texto: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en la nuestra. Aleluya. Y dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, es un propósito de Dios. Y ahora ya es para morir. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Contra quién? Contra nosotros. En otras palabras, ¿sabéis qué estaban diciendo? Estamos dentro del plan. Estamos dentro del propósito. ¿Por qué? ¿Qué te lo indica? Nos amenazan los mismos peligros, nos persigue la misma circunstancia, nos quieren matar igual. De lo mismo que profetizó David, es lo que nos está pasando. Lo que sufrió tu hijo, lo estamos sufriendo nosotros. Estamos dentro del plan. Conectaron su circunstancia y su vida personal con lo que estaba anunciado ya por David y por aquello que estaba siendo profético y sufrió su propio hijo. Ahora la pregunta es clave para nosotros. ¿Qué evento de nuestra vida podemos conectarla con el propósito de Dios? Aquello que vives, por lo que lloras, por lo que sufres, cualquier evento de nuestra vida cotidiana forma parte del plan. ¿O estamos sufriendo males que no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Nuestros dolores son dolores producidos por el Evangelio? ¿Qué evento de nuestra vida podemos conectarlo con el plan de Dios? Esteban fue apedreado por lo mismo que fue apedreado Cristo. Y os dais cuenta que de alguna manera Esteban responde de la misma manera que respondió Cristo cuando le estaban crucificando, que le dijo a Cristo: Padre, no tengas en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban cuando le apedreaban? Señor, no tengas en cuenta este pecado. Responden igual. ¿Sabéis por qué? Porque Esteban tiene un patrón de conducta. Lo voy a volver a repetir. Esteban tiene un patrón de conducta. Vio cómo respondió Cristo en la misma situación y ahora Esteban sabe cómo responder. ¿Por qué? Porque está sufriendo lo mismo que sufrió Cristo. Hay situaciones que vivimos que no tenemos patrón cristiano. ¿Sabéis por qué? Porque hay males que no son del Evangelio, que han surgido entre nosotros y no forman parte del Evangelio. No hace falta que entren muchos detalles, pero nos hemos creado un ecosistema que ha surgido sus propios problemas. Y esos propios problemas que han surgido de este ecosistema que nos hemos creado no forman parte del Evangelio. Y pretendemos que el Evangelio no lo solucione. Y el Evangelio no está para solucionar esas cosas. Fueron dos hermanos, uno de ellos donde Jesús: Jesús, dile a mi hermano que reparta la tierra de la herencia conmigo. Y dice Jesús que se queda asustado: ¿y aquí quién me ha puesto como repartidor de vuestros bienes si yo no he venido a esto? Pretendemos que Dios se meta en medio de nuestros conflictos y reparta tierras entre nosotros, y Dios no es repartidor. No está el Evangelio para esto. No está. Porque el propósito de Dios, aleluya, el propósito de Dios no es Dios en mis batallas, soy yo en sus batallas. Por eso dice Pablo: estoy puesto para la defensa del Evangelio, no el Evangelio para defender lo mío. ¿Qué lo pretendemos? Como tengo confianza que ustedes me dan, lo pretendemos. Dice la palabra del Señor que después de que los ancianos han orado, dice, tras verse dentro del plan, dice: y el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Es decir, la evidencia de estar dentro del propósito son las amenazas. Si no te amenaza lo mismo que amenazó a Cristo, no nos está amenazando las cosas del Evangelio. Y la confirmación es la llenura de poder, aquello que llamamos unción. Lo voy a volver a repetir.
La evidencia de estar dentro del propósito son las amenazas. La confirmación es la llenura del Espíritu. No hay poder sin comisión y no hay comisión sin propósito. La unción, el poder, la llenura de poder es para la comisión, para el propósito de Dios. Dios a mí me ha dado dones, lo mismo que a cada uno de ustedes. Pero esos dones que Dios me ha dado son armas para su propósito. Yo no puedo utilizarlos donde me dé la gana. No se pueden utilizar donde me da la gana. Por eso los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús: Señor, oramos, orar. Maravilloso orar. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres orar? Para que caiga fuego sobre esos samaritanos y los achicharre. Pretendieron utilizar el poder de la oración en favor de un prejuicio personal y cultural. No, para eso no está. Vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois, le dijo el Señor. El Evangelio no está para esto. Están surgiendo problemas internos dentro de nosotros que no forman parte del Evangelio y no tenemos una solución. Mirad, una generación sin propósito es una generación extremadamente débil. ¿Qué suerte tuvo la generación de José? Que tuvo a José. ¿Qué suerte tuvo la generación de Elías? Que tuvo a Elías. ¿Qué suerte la generación de David? Que tuvo a David. ¿Qué dirá nuestra generación de nosotros? ¿Qué dirá? El otro día por la radio escuché una frase que me impresionó. Este señor decía: tiempos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles. Tiempos fáciles generan hombres débiles. Y los hombres débiles generan tiempos muy difíciles. La debilidad está generando dificultades. Los tiempos malos son por causa de los hombres malos, pero la debilidad de los hombres buenos está contribuyendo a que esto sea así. Una generación debilitada se está convirtiendo en un estorbo para el plan y el propósito de Dios. Aleluya. La oscuridad solo llegará hasta donde la luz se lo permita. Aleluya. Mira, al conocer nuestro tiempo, conocer nuestro tiempo nos conecta con el propósito actual e histórico de Dios. Y nos marca objetivos concretos. Y le coloca un telescopio a nuestras armas. Los dones que Dios ha depositado en su iglesia es el armamento que Dios nos ha dado para la batalla, para el propósito. Pero tú tienes que saber quién es tu enemigo. Tienes que saber dónde está el peligro, porque escúchame bien, cuando no tenemos bien definido el enemigo, peligran hasta los amigos. Claro. Dones, don de predicar, el don de la alabanza, el don de visitar, dones. ¿Para qué? Para el objetivo del propósito, para el propósito. Cuando yo no tengo claro el propósito, ese don lo utilizo en muchas partes que no tienen nada que ver con el plan de Dios. ¿Saben? A veces en los nidos de águila, que normalmente son dos, pastor, pues mientras están en el nido y tienen las alitas pequeñas, no pasa nada. El problema está que van creciendo y las alas que son para volar, las utilizan para golpearse porque ya no caben en el nido. Y las alas que son para volar, las utilizan para golpearse. Desenfocados del propósito, nos queremos meter todos en el mismo nido tan pequeño. Y claro, como no cabemos todos, extendemos los dones que nos ha dado para hacernos un hueco. Yo canto más que tú, yo predico más que tú, yo estoy aquí más que tú, haciéndonos hueco. Desenfocando los dones. Mirad, jóvenes que me estáis escuchando, jóvenes, aquí no cabemos todos. Alguien se tiene que quedar ahí debajo. Y es que el problema es que todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo, pero jóvenes, aquí no se cabe todo. Para salvar un alma no hace falta que pases por aquí. Para testificar de Cristo no hace falta que pases por aquí. No hace falta.
Escúchame bien. Algunos hemos sido tan débiles que hemos necesitado un púlpito. Aleluya. ¿Recordáis aquella mujer, la egipcia, que va camino del desierto con una criatura en sus entrañas? Y ahora sale el Señor a su encuentro y le dice: Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué pregunta más? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y dice: no, huyo, ni voy ni vengo, escapo. No me mueve un objetivo, escapo de un fracaso. No me mueve un propósito, huyo de una decepción. ¿Y por qué, Agar? ¿Qué ha pasado? Nada, he echado cuentas. ¿Y qué cuentas te has echado? Sara es vieja y estéril. Yo soy joven y en estado de buena esperanza. 2 más 2, 4. El propósito y la promesa para mí. ¿Y quién te lo ha dicho? Nadie. No me lo ha dicho nadie, pero echando cuentas. Vieja, estéril, yo joven, en estado de buena esperanza. La promesa para mí. Proyectó desde su emoción de madre y se embarazó de un sueño al que Dios nunca le llamó. Esto suele suceder muchas veces. Proyectamos desde la emoción y nos embarazamos de propósitos a los que Dios nunca nos llamó. Así terminamos en medio de desiertos sin saber cuál es el plan de Dios para mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Hacia dónde me dirijo? Perdidos. No persigo un propósito, escapo de una decepción. ¿Sabéis qué pasó? Que Agar, como no tenía claro bien cuál era el propósito, se lo atribuyó de forma personal. Como no lo tuvo claro, entonces dijo: para mí, para mi hijo. Se lo atribuyó de forma personal. Esto es un error que se está cometiendo hoy mucho. Como no tenemos bien claro el propósito, creemos que el evangelio, y lo utilizamos como una plataforma de realización personal, para el desarrollo de mis virtudes, para el desarrollo de mi personalidad, para el desarrollo de mis talentos. Y el evangelio se convierte en una plataforma de realización personal. Y esto es un error tan grave, tan grave. Es tan grave este error que, fijaros bien, donde deberíamos ver a Cristo nos vemos nosotros. Esto ya lo voy a volver a repetir. Como no tengo claro el propósito, me lo atribuyo de forma personal, como desarrollo personal de mis cualidades y talentos. Y claro, donde debería ver a Cristo, me veo a mí, aun leyendo la Biblia. Y veo a José con una túnica de colores y me creo que soy yo, que Dios va a cumplir mis sueños. Y resulta que yo no soy José. José está apuntando a Cristo. Veo a David matando a un gigante y me creo que yo soy David con una onda, que voy a matar gigantes. Y yo no soy David. David está apuntando a Cristo. Y allá donde tendría que estar Cristo, le aparto a Él y me pongo yo para la realización de mi personalidad. Y eso es un error. Por eso hay tantas virtudes que se ponen delante de la cruz y no nos dejan ver a Cristo crucificado. Por eso. Agar, sierva de Sarai, le dice: vuélvete y ponte sumisa. Lo tiene que recordar el nombre. Agar, ese es tu nombre. Sierva de Sarai, esa es tu condición. Que es que te has olvidado. Que te has olvidado hasta de tu nombre. Has perdido la identidad. Porque cuando pierdes el propósito, afecta a tu identidad. Claro. Cojamos un tenedor de oro y de diamantes y pongámonos con el tenedor a comer sopa. Insiste, venga, tú insiste e insiste. Pues al final el tenedor llegará al momento que diga el tenedor: ¿seré un tenedor o no seré un tenedor? ¿Qué soy? Claro, cuando nos gastamos en algo para lo que Dios no nos ha llamado, es normal que dudes hasta identidad. Hay un tormento psicológico en muchos creyentes que por no estar enfocados en el propósito viven llenos de dudas y temerosos. ¿Seré o no seré? ¿Estoy o no estoy? Porque te estás gastando en algo para lo que Dios no te llamó. Lo peor de todo es que este problema encierra una causa más grave. La pérdida del propósito
es una pérdida, viene precedida por la pérdida de la relación con Dios. Esa es la causa. Yo les predicaba esto a los jóvenes de mi zona y les decía: no quisiera ser la nuestra generación, porque nuestros ancianos han buscado mucho a Dios. Han buscado mucho a Dios. Se pasaban las noches enteras buscando al Señor. La generación, nuestros padres, han sido hombres de mucha comunión, de mucha relación. Y yo decía: no quisiera yo, Costa, nuestra generación, que seamos la generación que menos habla con Dios. No quisiera yo tener esa etiqueta, ser la generación que menos busca. Y la generación que no busca a Dios es una generación que pierde el propósito. ¿Cómo vas a saber qué quiere Dios de ti si no te hablas con Él? ¿Cómo lo vas a saber? El propósito nace de la comunión. Si no hay comunión, no puede haber propósito. Es que no sé qué quiere Dios de mí. Es que no hablas con Él. Una generación sin comunión es una generación sin espiritualidad. Y una generación sin espiritualidad es una generación dormida espiritualmente. Y aquí llegamos a la segunda exigencia del propósito. Necesitamos un despertar espiritual. Jesús está en Getsemaní orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Interrumpe la oración, sale fuera y les dice a los discípulos: no, despertar, no os quedéis así, despertar. Se vuelve para adentro, se tira al suelo, su cuerpo se quiebra. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Corta la oración y sale otra vez: no, despertar. Pero bueno, Señor, tan importante es que cortas tu oración para despertar. Sumamente importante. Estar despiertos es sumamente importante. Estamos en un momento crítico. Tan crítico es que aquel que está dormido va a pasar muchas dificultades. Pedro, mantente despierto. Mantente despierto, Pedro. Pero Pedro no hace caso y se duerme. Claro, como Pedro se duerme, cuando viene toda la turba y despierta, se encuentra rodeado de... ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermanito, que estás en tu casa durmiendo en el sofá y abres los ojos y te ves lleno de gente allí? De repente, ¿qué hizo Pedro? ¡Ras! La espada. Porque Pedro es así. Pedro es impulsivo, emocional. Claro, como no le dirigió la vela y la oración, le dirigen los impulsos emocionales. Y es que cuando el espíritu duerme, las emociones de la carne despiertan. Y en vez de dirigirte el espíritu, vives la vida a golpe de emociones. Hoy me quiero comer el mundo, mañana entrego la cartilla. Hoy quiero estar en todos los lados, mañana no quiero estar. Porque vivimos a golpe de la emoción. Y la emoción es un extremista. Siempre te confunde. Te lleva a pensar más de ti de lo que eres, o te hunde para que te creas menos de lo que realmente eres. La emoción es un extremista. Y claro, un evangelio en la carne, porque la emoción es un evangelio en la carne. Un evangelio en la carne sufre dolores de insatisfacción. Un evangelio en la carne sufre dolores de insatisfacción. ¿Y cómo quitamos el dolor de la insatisfacción? ¿Cómo anestesiamos esto? Porque hay que anestesiar este dolor. Que vienes por la puerta del culto y te vas para tu casa a veces peor de lo que has entrado. Y eso genera una insatisfacción. ¿Y cómo lo curamos? Con emociones. Para quitar este dolor, emocionémonos. Vamos a emocionarnos. Tres pautas de emociones diarias para apaciguar este dolor interno que cuando te vas para tu casa no puedes con él. Emociones y emociones. ¿Recordáis aquellas mujeres que van por la mañana temprano? Los discípulos están encerrados por miedo, pero aquellas mujeres van por la mañana temprano con los perfumes en la mano. ¡Qué devoción! ¡Qué valientes! Los demás encerrados, pero ellos con sus perfumes a perfumar el cuerpo de su Jesús. ¡Qué devoción!, ¿verdad, hermanas? ¡Qué bien!, ¿verdad? Llenas de sentimiento, pero vacías de fe. Porque si llegan a tener fe, a creer en las palabras de Jesús, que dijo que al tercer día resucitaría, jamás hubiesen preparado perfumes.
Los perfumes es el sustituto de la falta de fe. Porque ¿cómo tapamos el vacío de la fe? ¿Cómo se tapa eso? ¿Cómo cubrimos el vacío que deja el Espíritu? ¿Cómo? Hay que perfumarlo. ¿Sabéis para qué eran los perfumes? Para contrarrestar el hedor a muerte. ¿Cómo tapamos esa falta de vida? Con emociones. Tratando de arrastrar a la gente, que lo hacemos todos, pastor, que lo hacemos todos. Tratando de arrastrar a la gente, emocionándola. Pero te voy a decir una cosa muy cruda, muy cruda. Si la expectativa del tormento eterno no te asusta, o la gloria de verle a Él no te entusiasma, no tengo evangelio que predicarte, no tengo nada más. No tengo evangelio. Mirad, la carne ha tenido experiencias con el evangelio. ¿Me oyes, joven? La carne ha tenido encuentros y experiencias con el evangelio, emocionantes. Es mejor que las olvides, son todos mentira. Todo lo que la carne te ha contado es mentira. La carne no puede hablarte del Espíritu. Está mutilada, no puede. Y nos inventamos un evangelio. ¿Sabéis cuál era la gran tragedia de la viuda de Sarepta? Que como viuda no podía trabajar. Y como no podía trabajar, se veía obligada a pedir limosnas. Porque cuando no puedo generar mi propio alimento con Dios, no puedo generar mi propia relación con Él, me veo obligado a vivir de limosnas emocionales. A ver qué me dan hoy. A ver qué tal culto tenemos hoy. A ver qué tal predican hoy las muchachas del coro. A ver qué tal los predican hoy. A ver qué tal, viviendo de limosnas emocionales, porque no soy capaz de alimentarme de forma personal con Dios. A ver qué tal culto tenemos hoy. Pero la economía de las emociones es tan pobre. ¿Sabéis que cómo salió la viuda de Sarepta a recoger? 2 leños, lo dice la Biblia. Salía a recoger 2 leños y decía, pero hija, 2 leños, con 2 leños se hace muy poco fuego. ¿Sabéis qué dijo ella? Claro, es que para lo poco que tengo en casa, con 2 leños, no necesito mucho fuego. Para estar 1 hora aquí sentadicos, no hace falta mucho fuego. No hace falta que te pases toda la noche orando, ni que te pongas de ayuno para aguantar 1 hora ahí sentado, Vivimos con tan poco, que eso nos exige tan poco, que tampoco necesitamos mucho fuego, tampoco hay que buscar mucho tanto al Señor, que no hace falta. ¿Para qué? Para la vida que llevamos, que no hace falta buscar mucho al Señor. Para la abnegación que tenemos, para lo que perdemos por el Señor, para el evangelio que vivimos, y no hace falta tanto. Tranquilos, con 2 leños tenemos suficiente. Pero hay tanta pobreza. Y esto tiene tantas consecuencias. La pobreza espiritual nos sumerge en un mundo muy mediocre. En los tiempos de Daniel hubo 3 deportaciones. Y el enemigo siempre tenía el mismo recurso. Dice, se llevó a los reyes, se llevó a los príncipes, dice, y dejó a los pobres. Segunda deportación, se lleva a los carpinteros, a los herreros y deja a los pobres. Tercera deportación, se lleva a fulano, mengano, tal, y deja a los pobres. El enemigo siempre dejaba a los pobres. ¿Sabéis por qué? Porque el enemigo sabe que la pobreza no tiene la capacidad de rebelarse. Es que la pobreza no se rebela, se adapta. Así es la pobreza espiritual. No se rebela contra la apatía, no se rebela contra la falta de gloria, se adapta. Nos adaptamos a vivir cultos sin su gloria, a vivir una vida mediocre, a no sentir al Señor. Nos adaptamos. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Miro a mis ancianos aquí porque lo predico con mucho respeto. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que lo que hicieron, dice, y a los pobres se les dio una viña, toma ya, de premio. Encima, una viña era para gente rica, para gente de mucho dinero. Pero ¿qué ha pasado? Que los reyes y los príncipes han sido desterrados de Jerusalén. Y ahora cualquiera puede tener una viña. Señores, cuando la espiritualidad se ausenta, la pobreza accede a lugares que en presencia de la riqueza espiritual nunca tendría lugar. Hermanos, qué barato es todo hoy. Qué barato es todo hoy. Sin un céntimo en el bolso, pero con una viña. Lo digo, lo digo.
sin un céntimo de compromiso, pero sentados en los coros, sin un céntimo de limpieza, pero predicando, sin un céntimo de realidad. Pero hermanos, que no puedo chillar, que no puedo pocear, pero yo digo basta, por favor, que nos canten los más santos, que nos prediquen los más limpios. Dice, finalmente, el hijo de la viuda de Sarepta murió y no se sabe el porqué. Yo, por más que he buscado, no dice el porqué, de enfermedad grave. No se sabe el porqué, pero yo me imagino que, claro, esta mujer iba pidiendo. Y claro, el que pide, el que vive de limosnas, pues hay días que come y hay otros días que se va para casa sin comer. Eso va generando males que no se curan luego fácilmente. Es que el que vive de limosnas emocionales, te marchas por casa muchas veces sin comer. Hoy no te ha gustado el culto y en vez de irte a tu casa con una alabanza en tu corazón, te marchas con una queja. Y eso va generando males internos y malos internos que luego no se curan con una convención, ni con un mensaje, ni con una merienda. Necesitas una intervención directa de Dios para que te arranque de esas tinieblas. El problema del emocionalismo es que está tratando de llenar el vacío del espíritu. Alguien decía hace poquito que el sentimentalismo emocional nos está vacunando contra la verdad del evangelio. Porque el evangelio es contraintuitivo. ¿Qué significa esto? Que va en contra de todo lo que sientes. Que el evangelio va en contra de lo que sientes, hermano. Perdona, es que no siento de perdonar. Que no tienes que sentirlo. Que perdonar no es una cuestión de sentirlo, que es una cuestión de obediencia. Es que no lo siento y nunca lo vas a sentir. Es que no, claro, ¿cómo vas a sentir eso? El evangelio es contraintuitivo, por eso le cuesta a veces tanto al Señor. Una vez me dijo el Señor, me dijo a mí, me dijo, a veces tu alma me estorba. Le entendí a Dios perfectamente, es verdad. Muchas veces nuestra alma le estorba. Nuestros peores estorbos al propósito de Dios es lo que sentimos. ¿Recordáis a Orfa? Aquella mujer. Se marcha Noemi y dice, me voy contigo. Y dice Orfa se vuelve, márchate, hija, márchate. Y salió llorando. Porque la emoción llora. Hasta hablan lenguas. Que sí, que hasta hablan lengua. Pero se vuelve otra vez Noemi y dice, mira, hija, soy vieja, estoy arruinada, no tengo nada que ofrecerte. Y hace Orfa, pues hasta aquí. Eres muy maja, Noemi. Se limpió las lágrimas y se marchó. Porque va a llegar un día que el evangelio se ponga delante de ti como una Noemi vieja y arrugada, que te pide abnegación sin recompensa, que te pide que perdones sin que nadie te lo reconozca, que te pide abnegación y que nadie te lo aplauda. Hasta ahí llegan los emocionados. A eso hace una criba. Dejarme terminar entrando en la habitación de una generación dormida. Vamos a entrar en la habitación de una generación dormida. Dos mujeres duermen. Una se duerme y se acuesta sobre su propio hijo y lo mata. Hermanas, ¿cuál hubiese sido la respuesta normal? Llorar, gritar, poner el grito en el cielo. Mirar, yo me he dado cuenta, hermanos, que las hermanas tienen ese sentido maternal que nosotros no tenemos. Y se dan cuenta de cosas que le pasan a nuestros hijos que no nos damos cuenta. Ese niño que tengo ahí, este hijo mío que es el mediano, cuando era pequeñico, de vez en cuando se revolcaba por los suelos, tiraba, se ponía muy nervioso. Y me decía su madre, coge al niño que tiene sueño. ¿Cómo va a tener sueño si está subido en la lámpara el niño? ¿Cómo va a tener sueño? Cógelo que tiene sueño. Lo cogía y tenía sueño. Porque hay un sentido maternal que nosotros no tenemos. Pregunto, ¿dónde estaba el sentido maternal de esta madre que está matando a su propio hijo y no se da cuenta? El sueño anuló todo su discernimiento espiritual y se convirtió en una temeraria.
Porque cuando la vida del Espíritu duerme, nos convertimos en temerarios, cuidándonos de nosotros, siempre rayando la infidelidad, apurando el último vaso de la última copa permitida, 1 centímetro antes de que el pastor pueda disciplinarme, negociando con la conciencia. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta aquí? Pues hasta aquí me quedo, negociando con la conciencia. Porque cuando la vida del Espíritu duerme, nos volvemos temerarios, siempre rayando la infidelidad, siempre rayando el pecado. Pero el que está despierto espiritualmente no negocia con la conciencia. Si ahí es pecado, me marcho lo más lejos posible, porque yo no quiero ofender a Dios. Orfa parece que ama, parece. Es un amor heroico que se atribuye galones. Es capaz de anegarse, pero con objetivos de promocionarse. Eso es la emoción. Aleluya. Mirad, se acuesta esta madre sobre su hijo y dice el texto que lo mató por asfixia. Y la muerte por asfixia es una muerte lenta, sigilosa y paulatina. No hay gritos, no hay chillos, no hay voces. Si llega a gritar, la madre se podría haber despertado, pero como era una muerte tan sigilosa, la madre no pudo gritar, el niño no pudo gritar. Satanás nunca vendrá con una pistola y un pasamontaña para que vayas a robar el Banco de España. Viene con pequeñas licencias que no escandalicen tu conciencia. No pasa nada, tranquilo, que eso no tiene ningún problema. No vengas al culto, que no pasa nada. No leas la palabra, que no pasa nada. No te reúnas con las hermanas, que no pasa nada. A ese que la tienes que hablar, bueno, la esquivo, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero cada vez respiras peor. Te está faltando el aire espiritual, te estás ahogando, ¿no lo ves? No lo ves. ¿Por qué no llora? ¿Alguien me puede explicar por qué no llora? Esto da miedo. Da miedo. O sea, que esa madre se acueste sobre su propio hijo. La falta de lamento me da mucho miedo, me da pavor. ¿Por qué no llora? Qué mal indicio. Voy a decir una cosa. No lo pone en la Biblia, ¿eh? Es después de darle vueltas, vueltas y vueltas y no encontrar respuesta, teniendo en cuenta la condición de la mujer. Quizás, y digo quizás, no era el primer hijo que asfixiaba. Y el lamento, la costumbre le quitó el lamento. Porque hoy te duele, pero mañana te dolerá menos. Y al otro te dolerá menos. Te acostumbrarás a asfixiar áreas de tu vida sin derramar ni una lágrima por tus mejillas. Ahí estás muy grave. Esa situación ya es crítica, ahí ya da miedo. Ahí ya tienes que ir urgentemente a que Dios intervenga, porque estás en una situación muy peligrosa, cuando ya no te duelen las cosas que pierdes. Necesitamos un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque si no despertamos, nos puede pasar lo que le pasó a esa mujer que dormía. Ha cogido a la madre, se ha acercado y le ha quitado el niño lentamente, despacio. ¡Pum! Se la ha quitado. Pero claro, ¿cómo le voy a dejar con las manos vacías? Se puede despertar. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Ya está. ¡Pum! El niño muerto. Para que sigas durmiendo. Para que te quedes ahí pensando que tienes algo. Pesa en tus brazos, pero no vive ni respira. Sigue durmiendo. Como no despertemos a tiempo, vamos a dar lugar a que el enemigo nos quita la sensibilidad, nos deja el protocolo, nos quita el quebranto, nos deja el sistema, nos quita el evangelio de vida, nos deja la religión. Parece que tenemos algo, parece que tienes algo. Entras todos los días por esa puerta, levantas tus manos, dices amén, aplaudes, cantas, echas a la ofrenda, pero no cambias, no transformas. La raíz de amargura sigue en tu corazón. No hay transformación, no hay santificación. Parece que tienes algo, pero no cambias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Yo siempre intento terminar todos los mensajes bien, positivamente. Casi nunca lo consigo. Porque mirando las generaciones, hermanos, me he dado cuenta que hay una generación muy mala. Es la generación del desierto, que levanta becerros, Tibulele, levanta becerros. Qué mala es. Qué mala. Es malísima esa generación. Pero cuando Dios le dice no voy con vosotros, salen llorando y se visten de luto. Nosotros no levantamos becerros, pero estamos llorando cuando Dios nos falta. ¿Qué generación es peor? Creo que no existe peor generación en la historia que aquella que no lamenta la ausencia de Dios. Esa es la peor generación. Así que vengo a decirte en esta tarde que despiertes. Jovencita que me estás escuchando, que despiertes. Hermanita que me estás escuchando, que despiertes. Joven que estás allí sentado, despierta. Ancianos que estamos aquí, yo me incluyo con ustedes, despertemos. El propósito de Dios exige de nosotros un despertar espiritual. ¿Cuántos lo quieren? Exige que te acerques a Dios más que nunca en tu vida, que lo busques con más desesperación que nunca, que te preocupes por ver si Dios está en tu casa, que mires a ver cómo está tu corazón de limpio delante de Él, que mires a ver cómo está tu santidad, que mires tu casa cómo está por dentro, pero no de forma general. Mira los rincones, levanta los sillones. Me he quebrado, ya no puedo predicar más. Te voy a pedir que cierres tus ojos. ¿Qué te parece si todos juntos hoy hacemos una oración al Señor? Yo juntamente con ustedes. Primero para pedirle perdón, perdóname. Para pedirle al Señor que venga despertándome, que despierte en mí un despertar.